es fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. A propósito precisamente de que la Asamblea Nacional ha anunciado que va a designar un nuevo rector del CNE en sustitución del rector Juan Carlos del Pino. Y por cierto, ¿qué será de la vida del CNE? Que tengo tiempo que no sé de ellos. Bien, vamos a saludar a Griselda. Griselda, ¿cómo estás? Hola Vladimir, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un gusto conversar contigo. Igualmente. Bueno, caramba, vamos a hablar un poco sobre la pertinencia de esta decisión de la Asamblea Nacional. Mira, yo creo que justamente tú lo comentabas antes en la noticia anterior que estabas hablando y decías, bueno, ¿en qué país estamos? Yo creo que uno tiene que ubicarse primero en el contexto nacional, ¿no? Y entender que, bueno, estamos ciertamente en un país, en una situación donde se profundizó el conflicto, Vladimir, donde se ha profundizado el conflicto, donde las instituciones están justamente demostrando que no son independientes y donde vemos que hay, primero, un Consejo Nacional Electoral que en el marco de este conflicto, donde no hay todavía certidumbre sobre los resultados electorales y donde por un lado tú tienes a un grupo que presenta una serie de pruebas que permiten verificar resultados y tienes a un Consejo Nacional Electoral que no publica, no dice nada, no habla. O sea, yo cuando veo la convocatoria a sustituir al rector del Pino, digo, bueno, ¿y qué pasa con los otros rectores? Porque la verdad es que el país no ha sabido nada de los otros rectores, ni siquiera del presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces es lamentable que se sigan avanzando en estas acciones que, lejos de ayudar y de dar claridad y certidumbre a la población venezolana sobre las actuaciones de estas instituciones en un momento tan duro para el país, bueno, lamentablemente se están tomando estas medidas que van en contra de algunos actores que están tomándolos por medidas que son más políticas que otra cosa, lamentablemente. Pero fíjate, Griselda, el rector del Pino está fuera del país. Pero que yo sepa, no ha habido más sesiones del Consejo Nacional Electoral. No sé si a menos que se hayan reunido privadamente, pero no ha habido ningún comunicado. Ellos, después que produjeron esa decisión o que se produjo el recurso de amparo del presidente y que el TCJ tomó cartas en el asunto, pues del CNE no se ha sabido más nada. ¿Podríamos hablar de un abandono del cargo por parte de Juan Carlos del Pino en términos estrictos? Mira, no solamente no ha habido sesiones, no ha habido publicaciones, la página web del Consejo Nacional Electoral sigue caída, no ha habido ni siquiera una notificación, una comunicación, no hemos visto ninguna declaración ni del presidente del Consejo Nacional Electoral ni de ninguno de los otros rectores, es la verdad. Entonces, yo creo que la ley es clara. Lamentablemente, ahora estamos en un momento en que ni siquiera se cumplen las formalidades, Vladimir. Porque, ¿qué es lo que establece la ley? Bueno, que si se declara la falta absoluta de uno de los rectores, pues esa falta tiene que ser suplida y la ley también es clara y específica con respecto a eso. Ahora, ¿quién declaró la falta absoluta del rector del Pino? O sea, porque tú puedes decir, bueno, mira, hemos visto que está fuera del país, pero ¿dónde está la declaración de falta absoluta? La Asamblea lo hizo el TCJ. Eso es lo que dice la LOPE. Ahora, nada de eso ha sucedido y de manera arbitraria, discrecional, hay una publicación de un llamado de la Asamblea Nacional a la sustitución, además por unas vías que tampoco son las que dice la ley. Entonces, lamentablemente, es lo que estamos viendo, medidas arbitrarias que van en contra de la disidencia política, que van en contra del fortalecimiento de las instituciones y que lo que denotan es y siguen avanzando hacia la profundización del conflicto en Venezuela. Griselda, ahora vamos a hablar de lo formal. ¿Cuál sería el procedimiento, por ejemplo, en caso de muerte, renuncia o cualquier otra cosa, cualquier otra situación sobrevenida que ocurra con un rector? Claro, justamente lo que dice la ley orgánica del Poder Electoral, el artículo 12, dice que ante las faltas absolutas, y se entiende por falta absoluta la muerte, renuncia aceptada por la Asamblea Nacional, remoción o abandono del cargo por más de 10 días hábiles sin causa justificada o por más de 90 con causa justificada. O sea, allí hay una primera consideración que tiene la ley.
Entonces, lo otro que dice la ley es que, por supuesto, la Asamblea Nacional podrá también, ciertamente, de oficio o a instancias de terceros, remover con el voto favorable de por lo menos las 2/3 partes de sus integrantes a los rectores o rectoras electorales. Tampoco eso ha pasado, ¿verdad? O sea, que nosotros no hemos visto, más allá de las declaraciones del rector del Pino, que está fuera del país y todo esto, que es además lo único que hemos visto, no hemos visto que tampoco la Asamblea Nacional lo haya removido. Entonces, ¿en qué se está basando la Asamblea para nombrar al rector? Pero yo creo también, Vladimir, hay que recordar, recientemente yo fui parte de un Consejo Nacional Electoral que fue nombrado en 2021 por 7 años, ¿verdad? Y cómo nosotros vimos cómo ese Consejo Nacional Electoral fue desmantelado también de forma arbitraria. Como también en ese momento, yo recuerdo cuando la rectora D'Amelio pasó al TCJ, pasó un tiempo larguísimo sin que nombraran a su sustituto. Y yo creo que también eso es parte de la memoria que tenemos los venezolanos y que estamos viendo cómo aquí, más allá de la ley, porque no es que se está cumpliendo la ley, no, aquí se están tomando medidas arbitrarias que, lejos de generar confianza, profundizan la desconfianza de la ciudadanía en estas instituciones, tanto en el CNE primero como en la Asamblea Nacional. Otra pregunta, Griselda. Los suplentes, ¿para qué sirve un suplente en el CNE? Por ejemplo, si se va al principal, se supone que para eso está un suplente, ¿no? Otra vez entramos en el campo de lo que es la norma y la formalidad. O sea, los suplentes, por supuesto, están para ocupar los cargos de los principales cuando estos no estén. Pero eso no ha pasado. Ya lo vimos también en la situación anterior que te comenté, cuando la rectora D'Amelio fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo, tampoco lo hicieron. Entonces, es como una situación de conveniencia, que no respetan la ley, no respetan la Constitución, no respetan las normas y, por supuesto, hacen lo que más les conviene. Pues al final están tomando estas medidas. Igual que lo que tú creo que lo comentabas en otro programa, sobre esta convocatoria al diálogo. Bueno, como el país en el que estamos, en esta situación que estamos viviendo tan dura, en este marco represivo tan terrible que está viviendo el país, cómo se convoca a un diálogo genuino, además por una parte, una Asamblea Nacional que todavía no está reconociendo la situación grave en la que está. ¿Eso puede considerarse un diálogo genuino? Oye, yo creo que no. Fíjate, volviendo al asunto de la ley es expresa, dice, los suplentes cubrirán las faltas temporales o absolutas de las rectoras o rectores electorales correspondientes. Se supone que para eso designan un suplente, o sea, se supone que volviendo a ese punto, ¿no? Digamos que parecería una tontería, pero en todo caso, pues, la Asamblea tiene la mayoría para hacer los cambios que consideren. Ellos tendrán, por supuesto, lo importante es que lo hagan apegado a la ley, que es lo que uno como ciudadano por lo menos pide, ¿no? Que al menos cumplieran, con las formalidades, porque primero eso, para declarar la falta absoluta, eso no se ha declarado, Vladimir. O sea, tú puedes decir, el señor está en España, bueno, o el señor está en Madrid, o el señor está en Bogotá, el señor donde esté, pero ¿quién declaró la falta absoluta? Y luego de eso también hay una serie de procedimientos para el nombramiento del sustituto, de la persona que va a sustituir a ese rector. Pero además yo pongo el acento en dónde están los otros rectores del Poder Electoral, en dónde está la página de un Consejo Nacional Electoral en un país en el que todavía hay una diatriba, una disputa por unos resultados electorales donde no se han mostrado las pruebas que permitan a la ciudadanía verificar esos resultados que leyó un presidente del Consejo Nacional Electoral el 29 en la madrugada. Entonces, eso es lo que está pidiendo el mundo entero, el país y el mundo entero. Por cierto, a propósito de esos diálogos, se está hablando de algunas modificaciones, Griselda, a la legislación electoral, ¿verdad? A las leyes electorales. Sí. Algunas que creo que son necesarias, pero se conoce poco de cuáles serían efectivamente esas modificaciones. Hay partidos que están hablando, por ejemplo, de la posibilidad de reducir los periodos de algunos mandatos o de introducir cambios para que se verifique realmente una representación proporcional de las minorías, etcétera. Pero es poco lo que se conoce. Y también, bueno, el otro asunto es las condiciones en las cuales se podrá participar en las elecciones, porque, por ejemplo, hay mucho temor
con respecto a la posibilidad de que no todos los que participaron en la elección del 2000, de ahora de julio, puedan participar en las elecciones del año que viene, las parlamentarias y de distintos poderes regionales, ¿no? Y municipales. Sí, no. Y eso sin contar pues las medidas y las acciones y las destituciones y medidas que se están tomando incluso contra alcaldes de oposición como el de Maracaibo, por ejemplo. O sea, hay situaciones que ponen en duda pues todo esto. Ahora, yo sí creo que con el tema de las reformas electorales, Vladimir, uno tiene que ser serio y poner las cosas en su lugar, ¿no? Es cierto que, y no es la primera vez, que se habla de reformas electorales, reformas a todas las leyes y todo el andamiaje legal. Ley de partidos políticos, ley de procesos electorales, la materia electoral. Es la ley de procesos electorales, la ley del poder electoral e incluso la ley de partidos políticos, que data de 65, por supuesto. Yo creo que eso es lo primero. Eso hay que reconocer que esa es una realidad. Es necesario revisarla, no solo en función de lo que han sido los cambios que se han ido dando a lo largo de los años y que no se ven reflejados en estas leyes, ¿no? Sino que también, bueno, este último proceso electoral presidencial justamente pone en evidencia una serie de situaciones. Tú nombrabas la representación de las minorías, la representación proporcional. Hay temas en los que incluso la ley de orgánica de procesos electorales contradice a la Constitución. Eso no es posible y eso tenemos años, organizaciones diciendo que hay que revisarlo. Ahora, una cosa es la necesidad real que hay para revisar esas leyes. Otra cosa es que esta Asamblea Nacional y que esta convocatoria sirva para, en verdad, dar esas discusiones de manera inclusiva, para hacerlo con con la sindéresis y con todas las personas y con todos los actores que hemos tenido durante años, hemos trabajado propuestas. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos años haciendo propuestas y levantando y elaborando cuáles son las mejores medidas y cómo se pueden llevar a cabo estas propuestas. De hecho, hay un grupo en el que nosotros estamos trabajando en el observatorio con varios grupos de observación nacional, con expertos, con académicos, y que tenemos estas propuestas y, por supuesto, estamos esperando el mejor momento para que haya una institucionalidad que pueda respetar y garantizar que esos cambios que se hagan, que esas reformas que se operen, pues se traduzcan realmente en el ejercicio del derecho a elegir y en el derecho de cada uno de los venezolanos, Vladimir. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, te agradezco mucho, Griselda. Gracias por comunicarte con nosotros y por aceptar la comunicación, mejor dicho. Un gran abrazo. Gracias a ti. Un gran abrazo. Abrazo. Bien, vámonos a la Asamblea Nacional a escuchar al vicepresidente de la Asamblea. Del Reino de España. Y hay que dejarlo claro, el Reino de España.